A continuación, salud hormonal. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal. Bienvenidos, estimados televidentes, al programa Salud Hormonal. Programa que se transmite en Telesucesos Canal 29. Hoy vamos a tratar un tema increíblemente importante para el ser humano y increíblemente extenso. De tal manera que les pido desde ya 1000 disculpas por el tiempo corto que tenemos para hablar sobre este tema. Yo le he titulado Sexualidad Sana. Como les decía, la amplitud de este tema es increíble y la influencia del sexo en la conducta humana es enorme, es poderosísima. Lo he titulado Sexualidad Sana porque la base de este programa Salud Hormonal es de información y de prevención. Y si conocemos cuál es la sexualidad sana, podemos prevenir las múltiples enfermedades que se producen en el sexo y los múltiples problemas que acarrea una sexualidad mal llevada. Entonces, vamos a comenzar con las bases de la sexualidad sana. ¿Cuáles son las bases de la sexualidad sana? En primer lugar, tener un cuerpo sano físicamente, psicológicamente y sexualmente. ¿Qué significa esto de tener un cuerpo sano físicamente? Curiosamente, se ve que la sexualidad está interrelacionada con todos los sistemas del organismo humano, con la vista, con el oído, con el tacto, con el olfato, con el sabor, de tal manera que el sistema físico de nuestro cuerpo humano carece de vista. Esto desgraciadamente va a repercutir sobre nuestra sexualidad. Si carecemos de oído, igualmente. Mucho más poderoso parece ser, según los estudios científicos, el olfato. Este es un descubrimiento de los últimos 50, 100 años en la historia de la medicina. Nunca antes se le dio tanta importancia al olfato. Es tan importante el olfato que las personas que no tienen olfato sufren de una deficiencia gonadal. El término que utilizamos los médicos para esta situación es hipogonadismo. Ven ustedes entonces que la sexualidad es una cosa increíblemente compleja desde el estudio físico del ser humano. Y cada vez en estos últimos 50, 100 años, los descubrimientos sobre la sexualidad se han ido incrementando de una forma fabulosa. El segundo aspecto es tener una psicología sana.
Esto también en el ser humano es tremendamente complejo, impresionantemente complejo. Eso va a depender de muchas situaciones, una psicología sana. Uno de los aspectos fundamentales y que tiene que ver mucho con la sexualidad, para que se desarrolle una psicología sana, es fundamental que la familia sea una familia equilibrada, una familia sana, que padre y madre sean sanos, tanto físicamente como psicológicamente, que sepan la importancia que tiene la psicología en todas las manifestaciones del ser humano, pero mucho más y poderosísimamente en la sexualidad. La función psicológica no solamente depende de la familia, siendo esta fundamental, porque los primeros años de desarrollo del ser humano son marcados por la figura paterna, materna, por la figura de sus hermanos. Pero cuando esto se abre, el medio ambiente, la escuela, el colegio, el trabajo, también influyen sobre la psicología humana. Y sexualmente, si no existen órganos sanos sexualmente, si las gónadas, en el caso femenino el ovario y en el caso masculino el testículo, no están sanas, y todos los órganos accesorios para que esta función se dé, es imposible que podamos hablar de una sexualidad sana. Además de esto, existen otros factores. Y justamente en estos últimos 100 años, uno de los factores que ha nacido producto de la investigación científica es el control de la natalidad. Esto ha permitido que el manejo de la sexualidad por parte del ser humano sea mucho más perfecta que en siglos pasados. ¿Por qué? Porque esto permite escoger, esto permite ser libre en el aspecto de la sexualidad. ¿En qué sentido? En que no nos vamos a llenar de cantidad de hijos como sucedió en generaciones pasadas. Que yo voy a escoger el intervalo del nacimiento de mis hijos, que voy a determinar qué capacidad tengo yo para poder desarrollar mi familia, y esto va a ser una decisión de igual a igual con mi mujer. Ustedes saben que por siglos la mujer fue considerada un ser inferior, y quizás desde hace unos 100 o 150 años este aspecto ha podido cambiarse muy lentamente. Es ahora cuando vivimos una verdadera igualdad de géneros. Es en esta generación y la generación futura que esto se va a equilibrar. Pero esto ha sido un largo camino en que la mujer se ha considerado un ser inferior. Esta ha sido la realidad. Y por lo tanto ven que existen no solamente factores ambientales, sino factores históricos que determinan una sexualidad. Entonces, vamos al siguiente punto. Desde el punto de vista médico, ¿dónde se centra la sexualidad? La sexualidad se centra en lo que los médicos conocemos, como ven en la imagen, en un eje que es hipotálamo hipófiso gonadal. En el caso masculino, ustedes lo tienen a su izquierda, el testículo, y en el caso femenino, a su derecha, el ovario. Pero este sistema es muy parecido en los dos sexos. Es lo que nosotros llamamos los endocrinólogos el eje hipotálamo hipófiso gonadal. Y este es un sistema curiosísimo. ¿Por qué? Porque evidentemente participa del control cerebral,
del control superior del ser humano. Y esto nos lleva a otro aspecto muy interesante: la capacidad cerebral del ser humano. Su racionalidad va a tener influjo sobre eso. Pero también lo contrario. Lo contrario también puede alterar este eje y por lo tanto va a alterar el eje fundamental endocrino en que se desarrollaría una sexualidad sana. Téngalo muy presente este dato. Con esto podemos pasar o podemos afirmar que el control de la sexualidad es cerebral. Si esta función cerebral conecta con este eje hipotálamo hipófiso gonadal, la sexualidad puede desarrollarse y llegar a la mejor perfección, a la mejor satisfacción, a darle una poderosa herramienta al ser humano. Las personas que han llegado y han logrado este nivel son seres que se han desarrollado plenamente, con satisfacción, con alegría, con equilibrio, con una psicología sana. Aquellos seres que no han podido implantar la racionalidad por desconocimiento, por falta de enseñanza, por un ambiente estrecho e hipócrita, en el cual la sexualidad fue siempre un tabú, las cosas no van a tener un control adecuado cerebral y este eje puede fallar en su funcionamiento, llevándole a una sexualidad incorrecta, a una sexualidad deficiente en muchísimos grados. Puede ser la deficiencia más pequeña o llegar al grado más extremo de alteración. No se olviden entonces que la función sexual sana tiene su control a nivel cerebral. Y esto quiere decir que las ideas, la formación, la psicología, el espíritu con que se maneje la sexualidad nos puede llegar y nos puede conducir a la mejor satisfacción que tiene el ser humano en este planeta. Pero no se olviden también que su mal manejo nos puede llevar a lo más abyecto que puede haber en este planeta, en este mundo que conocemos, en el cual se cometen los excesos más tremendos y los crímenes más detestables que uno se puede imaginar. Una sexualidad normal, bien desarrollada, proporciona un equilibrio que repercute en la salud física y mental. Esto está plenamente desarrollado y comprobado por esta nueva especialidad que existe en la medicina, que es la sexología. Pero también, repito, es evidente la afirmación inversa, que tanto la salud física como mental pueden influir favorablemente en la sexualidad o la pueden perturbar totalmente. Así pues, parece que es necesario que cada individuo tenga estas tres cualidades: un cuerpo sano físicamente, que fundamentalmente estaría que funcione bien el cerebro, que el eje hipotálamo hipófiso gonadal responda adecuadamente con la producción hormonal, que psicológicamente sea normal. Qué difícil
que seamos normales si no ha habido un ambiente familiar adecuado. Y qué difícil que va a ser en el ser humano si esa familia no ha tenido los recursos económicos, los recursos educativos, los recursos espirituales para transmitir un equilibrio a esa prole. Y que sexualmente seamos normales. Cuando uno de estos tres factores repercute desfavorablemente sobre los demás, la sexualidad se perturba. Por lo tanto, no tendremos una sexualidad adecuada. Pero no solamente estos factores influyen en la sexualidad. Ya hemos hablado que nuestra relación con los demás comienza en el medio familiar. Padre, madre, son figuras tremendamente importantes en el desarrollo psicológico del ser humano. Imagínense ustedes que las estadísticas nuestras nos hablan de que la figura paterna desde la juventud desaparece, o mucho antes. Me explico. Actualmente los seres humanos están teniendo relaciones a muy tempranas edades. Y desgraciadamente esas jovencitas adolescentes quedan embarazadas. ¿Y el muchacho qué hace? El muchacho desaparece. Qué profunda perturbación psicológica tendrá esa madre con influjo sobre ese nuevo ser. Y ese nuevo ser, si es que nace, va a nacer en un ambiente en que falta la otra mitad, en la que no es posible un desarrollo normal. Miren qué frustrante va a ser eso. Por eso es que en estos últimos 100 años la humanidad maneja un aspecto importantísimo para evitar estos problemas. ¿Cuál es ese manejo? El manejo de la planificación familiar, con alternativas para todos los gustos, para todas las personas y con una seguridad casi del 100%. Miren qué maravilla que hayan habido científicos, seres humanos que se han preocupado de la sexualidad y que ahora nos dan un instrumento para que podamos evitar estos tremendos problemas que se dan en nuestro ambiente. ¿Por qué? Muchas veces por falta de información, por falta de educación. No debemos tener miedo, estimados amigos, a la educación sexual desde las edades más tempranas, porque si nuestros niños, nuestros jóvenes aprenden educación sexual en edad sexual temprana, podrán hacer uso adecuado de su sexualidad y por lo tanto podrán desarrollarse adecuadamente. Lo contrario es lo absurdo. Evitar la educación. Hace pocos días en una reunión social, una señorita muy bien educada, con estudios superiores en países extranjeros, se rasgaba las vestiduras porque a su sobrinita de apenas 10 años ya le estaban enseñando sexualidad. Esa actitud me llamó mucho la atención, porque venía de una persona educada, de una persona universitaria, de una persona viajada, no de una persona que ha vivido en nuestras comunidades andinas, aislado, que no ha recibido educación. Ella se admiraba de que a su sobrinita de 10 años le estén dando educación sexual. Evidentemente eso es producto de nuestra poca información.
Lo contrario, el tener más información, estamos viviendo en el mundo entero como nunca se ha dado en la historia de la humanidad la capacidad de informarnos de todos los temas. ¿Por qué no podemos informarnos de la sexualidad? Lo que sí les debo advertir a mis estimados televidentes es que esa información debe ser de tipo científico, no con intereses bastardos. El manejo de la sexualidad con intereses bastardos es increíble, mis estimados amigos. Comienza en la edad más pequeña, en los infantes. Es, no sé qué palabra utilizar, una brutalidad. La sociedad entera del mundo, la ecuatoriana, tiene que levantarse frente a este tipo de información. La información que debemos exigir y que nos debe dar el Estado, nos debe dar el colegio, nos debe dar nuestra familia, es una información basada en la ciencia, en el conocimiento racional, no en el negocio bastardo, en la poderdumbre de los seres humanos y que manejan niños, adolescentes, mujeres que no pueden hacer otro uso sino la venta de su sexo. Entonces, nuestra relación con los demás comienza en el medio familiar. Qué importante el tener padre, madre y hermanos, que tomará una nueva forma en la relación de la pareja, a la cual debemos añadir nuestro contacto permanente con la sociedad. Los seres humanos vivimos en sociedad y la sociedad nos influye sobre nosotros y nosotros influimos sobre la sociedad. Y esto también se da en la sexualidad. ¿Qué otro factor influye en la sexualidad? Nuestra educación, con sus cualidades y defectos, con sus libertades y restricciones. En mi generación, desgraciadamente, la información sexual era muy limitada, extremadamente limitada. En mi familia, cuando íbamos, a alguien se le ocurría hablar de sexo, mi padre levantaba la voz y decía: hijito mío, aquí de eso no se habla. Eso se habla solamente entre mayores. Eso ventajosamente ha terminado. Ahora todos podemos tener una información, pero insisto, estimados televidentes, busquen la información adecuada, no la información de los negocios de la sexualidad, la información de la ciencia, la información racional. Existen otras cosas muy importantes. El control de la natalidad. La mejor manera de que el hombre sea libre en este aspecto de la sexualidad, de que se le respete su dignidad y llegue al pleno desarrollo de su personalidad y de su sexualidad. ¿Ustedes creen que puede haber un pleno desarrollo de la personalidad si yo me veo inundado de hijos y no puedo ni siquiera alimentarles, ni siquiera vestirles? Peor, darles la medicina que necesita o el médico que necesita u otras cosas. En ese ambiente de pobreza, si no hay control de la natalidad, yo podré tener una satisfacción sexual adecuada. Más bien, es posible que exista una sensación de sexualidad culposa, de culpabilidad. Yo soy el culpable de que haya tantos hijos, ¿verdad?
de que no les pueda alimentar, de que no pueda manejar adecuadamente el desarrollo de mi prole y peor, el aspecto de la sexualidad. Miren ustedes, estimados amigos, que estamos hablando de un tema de sorprendente amplitud, que tiene una influencia increíble en la conducta humana, que es un factor de bien si es adecuadamente manejado y de pésimas consecuencias, no solo para un individuo, sino para varios individuos, para la prole, para la familia, es decir, para la sociedad. Es un tema en el cual se necesita la salud física para que funcione adecuadamente el sistema reproductor, para que haya satisfacción y no frustración, para que hayan embarazos adecuados. Y esto es otra cosa muy importante, responsabilidades. El manejo de la sexualidad fundamentalmente es del individuo, es responsabilidad mía y de mi pareja, de mi esposa, de mi mujer, el que tengamos esta capacidad de llegar al mejor desarrollo físico y mental, al más alto desarrollo. Y para eso tenemos un instrumento maravilloso que se ha desarrollado en los 100 últimos años, el control de la natalidad. No se olviden también que tiene que haber un desarrollo psicológico normal. Un desarrollo psicológico normal comienza también con personas sanas. Si estas personas no están sanas, va a ser muy difícil que nazca un ser y se desarrolle psicológicamente bien. Cuando nosotros utilizamos la razón, nos volvemos responsables. Y es necesario que cuando nosotros vamos a tener hijos, sepamos que vamos a adquirir una responsabilidad tremenda. Una de esas responsabilidades enormes es que mi hijo se desarrolle psicológicamente normal. Si yo soy sano, mi esposa es sano, si psicológicamente ella es sana y yo soy sano, y además de esto, tenemos un motor maravilloso que tiene el ser humano que se llama amor, lo más seguro es que el ser humano que nazca en ese ambiente va a ser un individuo normal, que se va a desarrollar con plenitud. Ese es el verdadero camino de la sexualidad sana. Muchas gracias, mis estimados amigos. Nos veremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Hormonal. Temas como la obesidad, la diabetes, la osteoporosis y problemas endocrinológicos en la edad adulta. Todo para una buena calidad de vida, con la conducción del Dr. Carlos Jaramillo. Salud Hormonal.